libro inspirado. La razón de ello, su perfección. Es un libro que literalmente es perfecto en cuanto a su profecía. Esta profecía nos los muestra. Los imperios que han gobernado al mundo son tipificados y mostrados a través de una estatua. Son propiamente 4. La cabeza es Babilonia, el pecho y los brazos de plata son los medos persas, el vientre de bronce son los griegos y las piernas de hierro son Roma, que hace alusión exactamente no solo a la división del imperio políticamente, sino también a la división de la iglesia religiosamente. Les mencioné hace unos minutos que Roma se había dividido en el año 1054 y con eso propiamente se partió lo que es ahora el mundo oriental y el mundo occidental. Exactamente, Turquía es donde se divide Europa de Asia, y en Europa está la sede de la Iglesia Romana en el Vaticano, y en lo que fue Constantinopla, que hoy es Turquía, se encuentra la sede de la Iglesia Ortodoxa. Ambos aspectos simbolizan el concepto de la división política. Ahora, este tema es muy importante porque propiamente nosotros hemos sido testigos del avance de la estatua y estamos propiamente hasta lo que vendrían a ser los pies en parte de hierro y en parte de barro. Cuando les mencioné que en 1960 el mundo se partió, o hubo una gran división, también consistió esta división por los horrores que había vivido la humanidad. Recordarán el concepto de la Primera Guerra Mundial de 1914 y posteriormente la Segunda Guerra Mundial, que se inicia en 1939 y que se termina hasta 1948, dejando más de 36 millones de muertos. Solo de judíos fueron 6 millones de muertos. El mundo estaba desarrollándose. Solo en el siglo XVIII, en 1880, se da lo que es la primera revolución, lo que se conoce como la revolución industrial. Ahorita estamos viviendo la cuarta revolución, que es lo que está dando margen a el concepto que tenemos en cuanto a la famosa inteligencia artificial. Pero lo que se empezó en el periodo de la revolución industrial se vino a gestar en los años 40, cuando se vivieron los horrores de la guerra. La cúspide de esa revolución industrial llegó exactamente con la explosión de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Eso produjo un profundo temor en los seres humanos, tanto que desde 1914 se hizo la primera alianza mundial que se llamó la Liga de las Naciones. Y después, en 1939, se crea lo que se conoce hasta el día de hoy como la Organización de las Naciones Unidas. Y precisamente la Organización de las Naciones Unidas adopta el lema que es bíblico, que cuando digan paz y seguridad en todas partes, entonces vendrá destrucción repentina. El lema de la Organización de las Naciones Unidas fue exactamente paz y seguridad. Ahora vamos a Daniel 2:41. Estamos en la imagen. Ya corrimos la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y aún las piernas de hierro, y vamos a centrarnos en los pies de barro, ¿sí? Dice que los pies de barro iban a constituir un reino que en apariencia iba a ser fuerte, pero que así como el hierro y el barro no se mezclan, este reino tampoco se iba a mezclar. ¿Ya están allí? ¿Quién me lo lee? Daniel 2:41 en adelante. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Adelante. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Subrayen eso, ¿sí? Se unirán por medio de alianzas humanas, pero así como el barro y el hierro no se mezclan, no se mezclarán. Ahora, estos primeros esfuerzos
se dan en 1947, cuando se establece el concepto que se conoce o que va a germinar y a dar lo que hoy se conoce como el mercado común europeo. El primer esfuerzo de esta alianza desde la perspectiva global fue lo que conocemos como el Tratado de Roma. Vamos a verlo, ¿sí? El Tratado de Roma, ¿sí? Es un esfuerzo mundial, 1947. Después se dio el esfuerzo de la famosa creación del grupo de los Bilderberg, que fueron las 13 familias más ricas del mundo reunidas en los Países Bajos en un hotel denominado Bilderberg, y que han sido los que han constituido la élite mundial que hasta la fecha nos gobierna. ¿Sí? Adelante. Entonces, esto tiene que ver con los pies de hierro y de barro. Ahora, es extraordinario cómo la tecnología ha avanzado. La primer computadora propiamente se da en el año 1961. Fue con características militares, la creó por supuesto Estados Unidos. Y de allí ha venido el desarrollo hasta lo que hoy usted y yo tenemos en nuestras manos en un celular. El nivel tecnológico ha sido extraordinario y obedece exactamente a una profecía de Daniel. Les digo, Daniel les dio miedo por ser tan perfecto, pero todas las profecías de las que habla Daniel se han cumplido. Veamos este. Son muy breves los videitos, ustedes los pueden conseguir. Veamos este. Fue tras el fin de la Segunda Guerra Mundial cuando los europeístas, que ya habían entretejido sus propuestas para establecer una cooperación política, social y económica entre los Estados europeos, vieron sus primeros frutos tangibles. Posturas como el paneurismo o el unionismo sentaron las bases de la discusión posterior acerca de la construcción europea. De esta manera fue Churchill quien en 1946 pronunció su famoso discurso en el que pedía la constitución de los Estados Unidos de Europa. El devenir histórico no apoyó esta petición tal cual se propuso, aunque sí es cierto que la unión estaba cerca. El siglo XX fue sin lugar a dudas el que cambió la concepción de alianzas y ententes. El primer resultado efectivo fue la creación de la Sociedad de Naciones, precedente inmediato de las actuales Naciones Unidas. Las organizaciones internacionales se empezarían a generar y así en 1948 nació el Consejo de Europa, del que actualmente forman parte un total de 47 países del viejo continente. Y es que la historia demostró, y aún sigue haciéndolo, que existe una identidad europea. Sin embargo, los elementos identitarios aparecían dispersos en cada uno de los estados, que siguiendo la concepción renacentista, crearon un modelo soberanista individualista del que todavía somos parte, aunque hayan cambiado los titulares de la soberanía, las gestiones clasistas y la calidad de vida. Los tratados fundacionales de las primeras comunidades, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que se creó por el Tratado de París del 18 de abril de 1951 y desapareció en 2002, la Comunidad Económica para la Energía Atómica, o Euratom, y la Comunidad Económica Europea se firmaron en Roma el 25 de marzo de 1957. 6 países: Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo se habían reunido previamente en Mesina para unir aspectos trascendentales de sus economías. En 1956, el informe SPAC abre las negociaciones intergubernamentales. Debido a su éxito, solo 3 años después, otros países europeos, encabezados por el Reino Unido, crean la EFTA, o Asociación Europea de Libre Comercio. Sin embargo, un año después de su creación, 3 de sus miembros, Irlanda, Dinamarca y el propio Reino Unido, solicitan su ingreso en la Comunidad Económica Europea. Será en 1963, y después de establecerse en el 62 la política agraria común, cuando surja en el seno de la CEE la primera crisis provocada por el presidente francés Charles de Gaulle y conocida como la crisis de la silla vacía, debido a las ausencias del país galo a las reuniones del Consejo Europeo, porque aquel se oponía a la entrada del Reino Unido en el grupo de los 6. La consecuencia fue la suspensión de toda negociación con los países que habían solicitado el ingreso, hasta que en 1972, 7 años después, se produce la primera ampliación con la firma de los tratados de adhesión por parte de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido.
Noruega, que solicitó por primera vez su ingreso en 1962, no ratificaría el tratado de adhesión que sí había firmado, debido a la oposición popular en referéndum. La CEE ya tiene 9 miembros. Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. En la década de los 70 se firman importantes acuerdos internacionales. En 1968 había entrado en vigor la Unión Aduanera Común. En 1975 se establece el Fondo de Desarrollo Regional Europeo y el Comité de Política Regional. Un hito en la construcción europea fue la celebración de las primeras elecciones por sufragio universal que el Parlamento Europeo celebró en 1979. Una nueva ampliación de países miembros estaba en ciernes. Grecia en 1975 y España y Portugal en 1977 solicitan su ingreso en la comunidad, en 1981 el primero y en enero de 1986 los siguientes. Se convierten en miembros de la CEE y se crea la Europa de los 12. ¿Qué 12? Pues Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Grecia, España y Portugal. A partir de la última fecha, la transformación institucional se acelera. La firma del Acta Única Europea en 1986, el establecimiento de la política monetaria común, que daría lugar a la adopción del euro años más tarde, la firma del Tratado de Maastricht y la creación de la Unión Europea en 1992, la adopción de símbolos como la bandera y el himno, la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia en 1995, la firma del Tratado de Ámsterdam en 1997, las continuas solicitudes de ingreso en la Unión o la creación del Banco Central Europeo en 1998, hace de los 90 una década intensa en la actividad comunitaria. ¿Lo tienes claro? Atento, ahora ¿cómo fue la entrada del nuevo milenio? Porque se produjeron 3 hechos trascendentales. 1. La mayor ampliación de países en la historia de la Unión Europea y que incorpora en 2005 y 2007 a gran parte de los países que habían formado parte del bloque soviético y que han transformado la geografía europea. Ya somos 27 los Estados miembros. 2. La adopción del euro en 1999 supone el culmen de la unión económica y que ha generado una fortaleza económica ingente frente a las otras potencias mundiales. Y 3. Los problemas generados con el fallido intento de dotar a la Unión de una constitución en 2005 y los problemas que se han dado para la entrada en vigor en el Tratado de Lisboa en 2007. ¿A qué no ha sido tan difícil? Venga, vamos a hacer un pequeño resumen para dejarlo todo completamente claro. En 1948 nace el Consejo de Europa. En 1951 se firma el Tratado de Comunidad Económica del Carbón y el Acero. En 1957 se firman los tratados de Euratom y la Comunidad Económica Europea. En 1956 se crea el informe SPAC. En 1959 nace la EFTA. En 1960 solicitan la entrada en la Unión Irlanda, Dinamarca y Reino Unido. En 1962 se crea la Política Agraria Común. En 1963 tiene lugar la primera crisis de la Unión. En 1968 nace la Unión Aduanera Común. En 1972 se adhieren a la Unión Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. En 1975 se crean el Fondo de Desarrollo Regional Europeo y el Comité de Política Regional y Grecia solicita su ingreso en la Unión. En 1977 España y Portugal solicitan su entrada en la Unión. En 1981 Grecia ingresa en la Unión Europea. En 1986 se crea el Acta Única Europea y se adhieren a la Unión España y Portugal. En 1992 se firma el Tratado de Maastricht. En 1995 entran en la Unión Europea Austria, Finlandia y Suecia. En 1997 se firma el Tratado de Ámsterdam. En 1998 se crea el Banco Central Europeo. En 1999 llega el euro. En 2004 se adhieren Chipre, Estonia, Letonia, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Hungría, Malta y la República Checa.
En 2005, fallido el intento de crear una constitución. En 2007 se unen Bulgaria y Rumanía y comienzan las negociaciones del Tratado de Lisboa. A día de hoy somos 27 los países que conformamos la Unión Europea. Repasemos cuáles. Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia, Suecia, Chipre, Estonia, Letonia, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Hungría, Malta, República Checa, Bulgaria y Rumanía. Está claro que ahora el futuro de la Unión Europea ha de regirse por aquellas decisiones que tanto han ayudado al progreso y desarrollo de nuestro continente, dejando de lado aquellas otras que han enfrentado a los miembros de la comunidad. Hasta la próxima. Muy bien, uno de los aspectos sobresalientes y que debo de considerar y enfatizar con ustedes es el hecho de las fechas. Y otra vez voy a lo que dice Daniel. En los días de estos reyes, los hombres se unirán por medio de alianzas humanas. A partir de los años 40 y específicamente después de los años 60, lo que habría sido todo el Imperio Romano se constituye geográficamente en la Comunidad Económica Europea. Los que saben un poco de Biblia entonces dirán, pero la imagen paralela de Daniel, que es el oso, solamente habla de 10 reyes, o sea, de 10 cuernos, de donde 3 habrán de caer y sobre ellos emergerá uno solo. De estas 27 naciones que están conformando actualmente la Comunidad Económica Europea, solo 10 son monarquías. Los demás son gobiernos democráticos y no son monarquías. Y de lo que está haciendo alusión Daniel es el concepto de las monarquías. Sobre esas monarquías es sobre quienes gira el concepto de la visión que Daniel establece y que Daniel considera vital en el aspecto profético. Ahora, ¿sí? Vayan conmigo a otra vez la segunda Tesalonicenses capítulo 2. Les decía, después de los años 60, en el 90, el mundo empezó a globalizarse y a unirse por medio de alianzas humanas. Y de esa forma han establecido lo que tan solo en México es el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, el caso de China, de América del Sur, y por todos lados los hombres están uniéndose por medio de estas alianzas, constituyendo literalmente potencias que son las que habrán de ejercer el gobierno para cuando el anticristo se manifieste. Ya están en 2 Tesalonicenses 2. Les leo, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Al paralelo a la manifestación política que se está dando con relación al caso de los imperios mundiales, se está dando lo que conocemos como la apostasía de la iglesia. Ahora, nuestra iglesia es bonita, por supuesto, pero en términos generales existe una circunstancia de apostasía general, total. Hoy hay doctrinas impresionantes y lo curioso es que el problema no ha venido de los enemigos de afuera, sino que ha surgido de los del interior. Por ejemplo, con mucho cariño, respeto, conozco a Rebe de hace muchos años, pero nunca he tenido esa relación de hablar ni cómo es la iglesia. Así que si calo algo, lo hago con mucho cariño y en plena ignorancia. En los años 60 se empieza a dar un concepto de teología y sobresale lo que se titula como el concepto de teología queer, que marca diferencia y que es la base del principio de lo que hoy se conoce como LGBTI, lo que se llama ideología de género. Y al igual que el concepto moral, la apostasía entra a la iglesia por medio de esas doctrinas, pero además dentro de la doctrina básica.
a partir de los años 60, se pone en duda el nacimiento virginal de Cristo dentro de los teólogos cristianos. Se pone en duda la muerte de Jesús. ¿Qué sucedió en eso? Que entonces nuestras iglesias empiezan a decir, celebrar la Navidad es pagano. Celebrar la Semana Santa es tradición. Y cuando menos en Izipar, un 60% de iglesias cierran sus puertas desde el 21 de diciembre o desde el 1 de abril. No hay actividad. ¿Por qué? Porque la celebración del nacimiento de Cristo y de la muerte de Cristo es pagano. Eso ha traído un enfriamiento total en la verdad que la iglesia predica. Y surgió dentro de la iglesia, no afuera. Los valores y principios que debemos de predicar, hoy nosotros somos quienes los negamos. Eso ha debilitado la fe y ha caído en un concepto que se llama o se denomina literalmente apostasía. Hoy es fácil que dentro de nosotros mismos hay quien predique cosas como la Biblia tiene errores. Esos aspectos otra vez han venido a rebajar totalmente la fe y no se da afuera, se da adentro. Y digo, hay un montón de cosas, el surgimiento de doctrinas como la risa santa, el vómito santo, la manifestación le llaman zooglalia, que los hermanos de la iglesia adoran al Señor como si fueran leones, changos, perros, gatos, etc. Lo que muchas veces era glosolalia, la manifestación de las lenguas, dentro de muchas iglesias se llamó zooglalia, que los hermanos adoraban al Señor como si fueran animalitos. El G12 y un sinfín de la doctrina de la prosperidad, todo eso ha venido a caer en un concepto de apostasía, donde hoy se llama hipergracia. La hipergracia es un movimiento global donde hemos caído al concepto de querer abusar de la gracia y no importa ni cómo vengas, ni cómo hables, ni lo que hagas, tú eres salvo. La iglesia ha venido abajo y a eso se le llama apostasía de la iglesia. Recientemente en Izipar se hizo un examen y el 92% de los pastores no saben lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Les estoy hablando de mi casa. El 92% no es bautizado del Espíritu Santo. Y muchos de ellos, el 60%, no saben lo que son los dones del Espíritu. Y estoy hablando de pastores. Eso se llama apostasía, lo que implica que espiritualmente están puestas las cosas, políticamente están puestas las cosas, moralmente están puestas las cosas para que el anticristo se manifieste. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Subrayen esa frase. Ese término misterio de la iniquidad es el equivalente al concepto que manejamos hace rato, que se llama nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. A eso la Biblia le llama, ¿sí?, misterio de la iniquidad. ¿Y qué es ese misterio de la iniquidad? ¿Sí? Lo que la hermana hace rato refería, la manifestación de Satanás, la influencia de Satanás. Vamos a Ezequiel 28 e Isaías 14 para dejar claro este aspecto. Y quiero que subrayen el texto porque es muy importante. ¿Sí? Ahora, esto es delicado. Ezequiel 28, se los leo. Ahora, me voy a permitir hacer estas lecturas precisamente por la importancia tan grande que les estoy dando o que tienen. ¿Sí? Ya lo tienen, es Ezequiel 28, 12. Dice, hijo de hombre,
levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Subrayen eso. Y hay que aclarar, Satanás es un ser limitado, no tiene poder, porque es un ser creado. El único que es soberano, eterno, porque tiene omnisciencia, omnipotencia, ¿y qué más tiene? Y omnipresencia, es Dios. Satanás está limitado, es un ser creado. ¿Sí? No lo hagan igual a Dios porque no lo es. Tiene limitaciones. Ahora, ¿con qué propósito fue creado Satanás? El mismo versículo o el siguiente versículo lo sigue diciendo. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? ¿Cuál fue la maldad de Satanás? Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Vamos a ampliar el concepto en Isaías 14, también el 12. Isaías 14, también el versículo 12. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora vean en el 12, caíste, dice literalmente, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Noten lo que dice el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? O de hecho, ¿cuál es el pecado de Satanás? Querer ser como Dios. Seré semejante al Altísimo. Ese es el pecado de Satanás, ser como Dios. Ahora, en aras de su deseo de ser como Dios, tentó al hombre para que el hombre lo adorara. Vamos al Salmo 8. Se lo deben saber de memoria. Salmo 8. ¿No se lo sabe? Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, Escuchen. y las estrellas que tú formaste, digo, es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Muy bien. ¿Sí? Le has hecho poco menor que los ángeles. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. El hombre es el Señor de la creación. Pero cuando Satanás tienta a Jesús, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sí? ¿Qué pasó?
que cuando el hombre pecó, toda la autoridad se la entregó a Satanás. Y el hombre fue el que hizo a Satanás Señor de todo lo creado. Y cuando Juan habla del mundo, habla del cosmos satánico, que habla de toda la maldad y todo lo que estamos viendo, que no es consecuencia sino de lo que la hermana decía, el pecado del hombre y la influencia de Satanás sobre el hombre. Porque dije hace unos minutos que cuando el Espíritu Santo abandona al hombre, quien entra a morar en el hombre es Satanás a través de sus demonios. Totalmente. ¿Sí? Entonces todos los hombres que no tienen a Dios están poseídos por Satanás. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, sale Satanás y entra el Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no pueden morar Dios y Satanás en el mismo templo. O vive uno o vive otro, porque no puede una fuente limpia dar agua sucia. Son principios que la Biblia marca. Y en el esfuerzo de Satanás de querer ser como Dios, ha buscado la adoración del hombre. Es el diálogo que existe en Job 1. Vayan allá, versículo 5. Job capítulo 1, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos. 6 en adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Noten eso. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es un ser creado. No tiene vida propia, no tiene autoridad propia, tiene limitaciones. Satanás no puede estar en todos lados, porque es un ser creado. ¿Sí? Adelante. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Noten esto. Satanás no puede hacer más de lo que Dios le permita. No puede hacer más porque no tiene autoridad. Ahora, su carrera está en Apocalipsis 12. Vayan allá. Apocalipsis 12. Les voy a leer el versículo 7 y se conjuga con 11:18 de Apocalipsis. ¿Sí? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el gran dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, es decir, Satanás y sus demonios, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? ¿Qué sucede? Bueno, lo que hemos visto hasta aquí es que Satanás fue creado en el tercer cielo, en el monte de Dios. Tercer cielo, ¿sí? Cuando se haya maldad en él porque quiere ser igual a Dios, ¿sí? Lo arroja Dios a las regiones celestes. Y Satanás anda en el primer cielo y en el segundo cielo. Y su campo de trabajo es Internet. Vayan a Efesios 2. Sí me escucharon, ¿verdad? Léanme 1, 2 y 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo
Escuchen, escuchen. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy bien. ¿Cómo se llama aquí Satanás? El príncipe de la potestad del aire. ¿Contra quién tenemos luchas de acuerdo a Efesios 6? Vayan allá, 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde? ¿Dónde se mueve Internet? ¿En dónde? En los aires. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Ahora saben por qué es tan adictivo Internet? ¿Por qué no lo pueden dejar? ¿Y por qué está sirviendo para destruir las propias iglesias en lugar de ser para comunión? Porque es el reino de Satanás. ¿Sí? Ahora, cuando estemos en el periodo de la gran tribulación y se esté viviendo, en este caso Apocalipsis 11:18, en el cielo hay una batalla. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles, no se halló lugar para ellos y fueron arrojados a la tierra. Y en el periodo de la gran tribulación, a la mitad de la tribulación, va a haber, ¿sí?, la manifestación de la ira de Dios y de la ira de Satanás peleando en la tierra. Pero mientras esto sucede, los esfuerzos de Satanás están en gobernar al mundo. Y en estos esfuerzos, en 1741, empieza a crear lo que se conoce como la masonería y surgen los grupos a los que se denominan de secrecía. A esto se le va considerando todo un movimiento que viene a gestar en lo que acabamos de ver, en la Comunidad Económica Europea, en el grupo de los Bilderberg, que son las 13 familias más ricas del mundo y que son los que establecen lo que se conoce como la agenda global, y particularmente ahorita tienen o está en el mundo lo que se conoce como la Agenda 2030, que es el propósito de estos grupos de acabar con la iglesia. Y lo están haciendo a través del control. Ahora, vámonos a Apocalipsis, capítulo 13. A ver, ¿quién me lee 16 y 17 de 13? Son textos que ustedes conocen. Y hacía que todos, Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sin recibir la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y hay sabiduría que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. sí, desde los años 60, cuando surge la computación, en los años 60, la computadora a la que le tuvo miedo el mundo se denominaba La Bestia. Es un edificio de 4 niveles que está en Bélgica, ¿sí? Y es una computadora que trabajaba, le llamamos mecánicamente, por medio de tarjetitas perforadas, que eran las que hacían los movimientos, pero se empezó a generar un movimiento que le conocimos como código de barras, que era lo que le daba, ¿sí?, una identificación a los productos. Se empezaron a meter en los supermercados las cajeras automáticas y ahora solo pasan los productos. Yo fui todavía de los que tenían que capturar, ¿sí?, con números y claves. Hoy no, era un código de barras. Y ha ido aumentando la seguridad. En nuestra propia nación, en este momento, sus actas de nacimiento tienen que estar verificadas, su CUR tiene que estar certificado. Y si ustedes quieren comprar algo y quieren factura, tienen que poner todos sus datos fiscales, porque si no, el SAT les cae y los puede acusar de muchos delitos, entre ellos de lavado de dinero. ¿Sí? Y si notan, ha ido un control creciente. En este momento, si usted va a tramitar su pasaporte, el pasaporte es digital. Se lo van a entregar físico y tiene un chip. Y ese chip, cuando usted entra, por ejemplo, a la Comunidad Económica Europea, a usted ya no le van a decir nada.
Sencillamente usted va a llegar al mostrador y cuando llega, si es pasaporte moderno, la puerta se le va a abrir solita. ¿Por qué? Porque ya va el chip. ¿Sí? Y todos los países, antes de que usted llegue al escritorio, ya detectaron quién es. Y si su pasaporte no es moderno, todavía es de los antiguos, lo van a detener y lo van a mandar a un escritorio donde usted tiene que dar todos sus datos. Y en los grandes aeropuertos, Alemania, Italia, Inglaterra, las tiendas ya no tienen dependientes. Usted entra, agarra los productos que agarre y su pasaporte ya lo registró y le cobran de sus tarjetas lo que usted agarró, sin ningún problema. Es un control total y absoluto en este momento. ¿Por qué? Porque el calendario global de toda esta gente que empezó a caminar desde 1941 está yéndonos al control total, donde nadie va a poder comprar ni vender sin la marca de la bestia. La tecnología, vayan a Daniel 12:4. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierras las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Allí ya son dos profecías. Uno, sella el libro, y dos, hasta el tiempo del fin. Ahora, esta tercera profecía. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sí. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Está hablando en este caso, por ejemplo, de los vuelos. Usted puede desayunar en el aeropuerto de México, llegar a España a comer y terminar cenando en Israel sin problema, el mismo día. 1,800 aviones surcan el espacio cada hora en todo el mundo. Solo basta que ustedes pongan una aplicación para preguntar qué aviones van y van a ver sorprendente las carreteras que están en el cielo. La ciencia se aumentará. Ahora, no solamente es el concepto de las comunicaciones, sino el principio, por ejemplo, de la 5G, que es la revolución industrial de la tecnología telefónica. Hasta la 4G, la capacidad de detectar a una persona en la 4G era con un rango de error de 10 metros. Actualmente las 5G son 18 centímetros. No hay posibilidad de esconderse. Y al momento en que ustedes marcan, la torre más cercana ya detecta a qué horas marcaron. Y si llamaron a China, envía la señal inmediatamente al satélite, y el satélite rastrea a todo el mundo en milésimas de segundo, sin ningún problema. En este momento hay 16 millones de cámaras por el mundo conectadas de tal forma que pueden rastrear a cualquier ser humano sin ningún problema. Es tecnología. Y está siendo controlado por Satanás y estos grupos de la élite, que son los que están enfrentando las circunstancias que estamos viviendo. Yo no creo en la doctrina de la conspiración, pero creo que aún la cuestión de la pandemia fue creada con el propósito de agilizar todos estos conceptos, porque el Señor viene pronto. ¿Sí? Y lo que se habló allí es una realidad. ¿Dónde estamos viviendo de acuerdo a los imperios mundiales? En los pies de barro. Las alianzas de los países que se están gestando y que están dando cumplimiento a todo lo que la Biblia dice en torno a esto. Lo que empezó como, ¿cómo les dije que se llamó el nuevo orden mundial? Lo que surgió en 1741 fue el misterio de la iniquidad que se está gestando ahorita. Y quien mantiene el control exactamente son estos grupos elitistas, que son los que dictan la agenda global de todo el mundo. Y en la agenda global está incluido el aspecto moral y el aspecto espiritual. Si no sabían, pero lo quieren investigar, ICIPAR quiso hacer marchas en toda la República el 20 de marzo, hasta el lunes que pasó, y en 18 estados ya no pudimos hacerla, porque el gobierno dijo no. Y en 4 de ellos ya nos cobraron por poner mantas y por ocupar centros de algunas localidades, porque la iglesia en este momento en México ya tiene restricciones.
Satanás ya está gobernando. Lo que sigue en el imperio mundial es ver la piedra cortada no con mano, que le da a la imagen en los pies y la derriba, y esa piedra cortada no con mano se hace un monte que llena toda la tierra. Esa piedra no cortada no con mano que Nabucodonosor vio y que nosotros vimos hace unos minutos, es la venida del Señor Jesús, que va a derribar los imperios mundiales, es decir, los gobiernos del hombre auspiciados por Satanás. Y Jesús va a implantar su propio gobierno. Satanás entonces estuvo en el tercer cielo, fue lanzado a los cielos, después es lanzado, ¿sí?, a la tierra, después es lanzado a una prisión, ¿sí? Vayan allá, y cuando Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y al final, Satanás es lanzado al lago de fuego, donde estaban el anticristo y el falso profeta, y será atormentado por los siglos. Satanás no tiene autoridad. Él va a ser atormentado. Vayan, Apocalipsis 20, léanlo. ¿Y de Dios? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Serán atormentados día y noche. ¿Sí? Me pasé de leerles Apocalipsis 11, donde dice que el diablo en este momento está acusando a los hermanos. Su acción está restringida y su autoridad o su maldad está dada por los demonios, no por él. Pero quien hace todo este movimiento en los imperios mundiales es Satanás. A eso es a lo que se le llama misterio de iniquidad o nuevo orden mundial. Y en el nuevo orden mundial, quien va a explicar el rapto es el anticristo. Es su primera manifestación. En Arabia Saudita ya se inauguró, le llaman la casa de Abraham, ¿sí?, donde los judíos, los cristianos y los católicos adoran juntos. Ya es un ecumenismo abierto. Se reúnen anualmente en el mes de mayo los líderes de todas las religiones para tomar decisiones sobre este particular. Preguntas. Nada más déjenme decirle una cosa. ¿Por qué lo sé? Porque yo fui líder. ¿Sí? Y a mí el Papa me extendió 3 invitaciones con todo pagado para ir, pero obviamente no fui. Pero estoy al tanto. ¿Sí? Y tengo la oportunidad de viajar 2 veces a Europa cada año. Ahorita me voy el 23 de mayo, estoy en Israel, en Roma y en España. Y el 22 de agosto vuelvo a ir. Y 2 veces por año. Tengo 18 veces de haber ido a Israel y a Roma. He estado en todos estos lugares. En todos. ¿Con líderes mundiales? Sí. ¿En la casa de Abraham? Sí. ¿En India? Sí. ¿En China? Sí. ¿En Japón? Sí. ¿En Corea? Sí. Y todo esto es una realidad impresionante. Se está cumpliendo. Y ustedes pueden ver a los líderes de las 3 religiones, el imán de los musulmanes, el papa de los católicos, junto con el ortodoxo o Sergio VI, que es el papa griego. Estuve en diciembre en lo que es Turquía, en la casa del líder ortodoxo y, por supuesto, el líder de los judíos. El ecumenismo es una realidad. ¿Y qué es lo que están esperando ellos? Que el rapto se dé para que el anticristo se manifieste. Esa piedra cortada no con mano ya está por llegar. Los imperios mundiales ahí están y son perfectos. No hay error en ellos. Preguntas. Vámonos rápido entonces a Daniel capítulo 9.
La tercera línea de profecía, los judíos. Los judíos. Angelito, ven a ayudarme a andar, para que no te me duermas. Daniel capítulo 9. Bórrame, por favor, les explico. En el año 586, les dije hace unos minutos, Nabucodonosor conquistó Jerusalén y la destruyó. Y los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Jeremías era un hombre extraordinario con mucha comunicación con Dios. Y Dios le reveló a Jeremías lo que habría de suceder. Miren, vayan a Daniel 9. Léanme los 2 primeros versículos. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de la boca de Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Específico. Daniel leyó lo que dice Jeremías. Debe ser el capítulo 29, 11 de Jeremías. Sí, miren, ¿cómo lo ven? Allí donde dice el libro de Jeremías, vean en su Biblia, debe tener una letra chiquita. ¿Qué letra es? Bueno, a ver, sí, pero les enseño. Allí donde Daniel 9:2 dice, vi atentamente en los libros del profeta Jeremías, debe de haber una letra chiquita. ¿Sí? Esa letra se llama referencia. Siempre que la encuentren, busquen esa referencia al pie de la letra y les llevará a la cita que está mencionando. Y en este caso es la cita de Jeremías 29:11, donde establece que Dios había dictaminado que iba a poner en asolación bajo el reino 70 años. Léanlo, por favor. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Muy bien, entonces es el 10, Jeremías 29:10. Bueno, entonces Daniel está cautivo en Babilonia, pero Daniel sigue lo que dice la profecía y lee que eran 70 años los que iban a estar cautivos. Y entonces recurre a lo que dice Moisés. Vayan a Deuteronomio 30. Léanme los primeros 3 versículos. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a los que hubiera esparcido Jehová. Extraordinario. 1000 años antes, Dios profetiza sobre la cautividad babilónica. Y entonces le recuerda lo que también enseñó a Salomón cuando el templo se edificó. ¿Sí? Si yo mandare la langosta que consuma la tierra y enfermedad, dice Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y entonces Daniel dobla sus rodillas y le dice al Señor, perdónanos. ¿Sí? Se los voy a leer. Estén en Daniel 9. Ya lo voy a ir enfatizando para que quede más claro. Y vean lo extraordinario de las profecías. A esta profecía se le llama la profecía de las 70 semanas. Y es la profecía de Dios sobre el pueblo de Israel. Dice el texto sagrado, ¿sí? Versículo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y de tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y allí está la profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y noten, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá sobre el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el consolador. El desolador, perdón. Esto se llama la profecía de las 70 semanas.
el versículo 24, ¿qué nos enseña? Vámonos versículo por versículo. Nos enseña, número 1, el tiempo. ¿Sí? 70 semanas. ¿Sí? Una semana en hebreo es el término hebdómada, que significa o que es un periodo de 7 años. Entonces, 70 semanas son igual a 490 años. ¿Sí? Dios le está diciendo a Daniel, necesita pasar un periodo de 490 años para que yo te pueda restaurar. ¿Por qué razón? ¿Sí? ¿Por qué no lo cumplió? Desde ahora les contesto. Dios no podía haber contestado a esta oración o haber cumplido su promesa porque Cristo no había muerto. Y el único medio de salvación de todos los siglos es la sangre de Jesús. Y si Jesús no había muerto, entonces Dios no podía restaurar al pueblo de Israel. Entonces se establece este principio para que venga el Señor Jesús. Son 490 años. En el mismo versículo 24 nos dice, ¿qué habría de pasar al terminar las 70 semanas? Número 1, díganmelo. Allí leanlo, versículo 24. Terminar la prevaricación. ¿Cuál ha sido el pecado del pueblo de Israel? Cada rato le dice al Señor, ahora sí te voy a amar, Señor. ¿Sí? Y se vuelve al pecado. Y se vuelve al pecado. Prevaricar es volverlo a hacer. Entonces, este ha sido el pecado de Israel. 2, poner fin al pecado. 3, expiar, pagar la iniquidad. 4, traer justicia perdurable. 5, 6, son 6 propósitos los que Dios establece en la profecía de las 70 semanas. O sea, nos da el tiempo y nos da los propósitos. Pueden ustedes ponerlo así en la parte de atrás, aunque al leerlo lo entenderán. En el versículo 25, ¿qué tenemos? ¿Sí? Tenemos en el versículo 25 la división y el principio de las 70 semanas. Sabe pues y entiende, número 1, que desde la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Sí? La orden para edificar y restaurar Jerusalén la tenemos en Nehemías 2. Cuando el rey le da cartas a Nehemías, el rey Artajerjes le da cartas a Nehemías para que Nehemías vaya a restaurar la ciudad. Esa orden se da en el año 450 antes de Cristo. Pero el tiempo que Dios le dice a Daniel serán 7 semanas o serán 62 semanas. No, es al revés, ¿verdad? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Habrá 7 semanas y 62 semanas. En total son 69 semanas, que equivale a un tiempo de 483 años. ¿Sí? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Después se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Quiere decir que las 70 semanas empiezan con la orden de Artajerjes y termina con la muerte de Jesús. 7 semanas y 62 semanas son equivalentes a 483 años. Si el año 0, si antes del año 0 son 450 años y la muerte de Jesús son 33, entonces se cumple justo en el año 483. Preguntas. Esta es otra profecía perfecta. ¿Recuerdan que cuando nació Jesús, dice Mateo, que vinieron del oriente unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que su estrella hemos visto y venimos a adorarle? Y toda Jerusalén, y Herodes y toda Jerusalén se turbó con él.
Y entonces Herodes manda a traer a los sabios de su tiempo y les pregunta dónde habría de nacer el Cristo. Y entonces los escribas investigan y le dicen a Herodes, sí, es el tiempo del nacimiento del Mesías. ¿Qué leyeron ellos? Esta profecía. Y por eso, ¿sí?, Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años de todas las aldeas cercanas. ¿Por qué? Porque la profecía se había cumplido perfectamente. El pueblo de Israel sí entendió que Jesús era el Mesías, pero no lo quiso aceptar. Las 70 semanas dice, ¿sí?, después la ciudad será, se los leo, esto es ya el versículo 26, ¿sí? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En la dispensación de la ley, como el pueblo de Israel no aceptó a Jesús, entonces en el año 70, después de la muerte de Cristo, en el año 70 Jerusalén fue destruida por un príncipe. ¿Sí? Tito era hijo del general o del emperador Vespasiano. Y Tito era el general de los ejércitos. Hubo un rumor de que los judíos estaban rebelando y fueron a exterminarlos. Y casi los acaban. Totalmente. Y otra vez el pueblo de Israel es llevado ahora disperso. Y desde los años 70 Israel quedó solo totalmente, inhabitable. Mark Twain, el escritor inglés, fue en 1832 y definió la tierra de Jerusalén como una tierra guarida de fieras y de bestias salvajes, porque no había nadie habitando Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Sí? Todo el tiempo estuvo desolado, como mencionaba Jesús o como mencionó Daniel. Y cuando surge el maometanismo, esto fue en el año 632, cuando se establece el maometanismo, ¿sí?, después de que Mahoma, que era un comerciante árabe, se casa con la viuda Khadija, y él inventa que se le aparece el ángel Gabriel. La misma historia del nacimiento de los mormones en 1823 es la misma historia del Corán en el año 632. Así como a José Smith se le aparece el ángel Gabriel y le da en tablas de oro el libro del Mormón, el mismo ángel Gabriel le da en tablas de oro el Corán a Mahoma. Y entonces Mahoma empieza a predicar el maometanismo. Y a partir del año 720, Jerusalén estuvo bajo el poder del Imperio Otomano o del Imperio Musulmán. La Primera Guerra Mundial, digo, y ustedes deben saber porque fueron a la escuela, ¿sí?, que el Occidente, en este caso Roma, en el siglo XI y XII tuvo 8 intentos de reconquistar Jerusalén. Se les llamó cruzadas. Y era el propósito de ir a reconquistar Jerusalén, que estaba en poder de los musulmanes. No lo lograron. Y hubo muchos más intentos, pero cuando en 1914 el Imperio Otomano, que era el que gobernaban los bolcheviques desde Rusia, cae, ¿sí?, el primer acuerdo de la Liga de las Naciones que se funda fue entregar Jerusalén bajo la autoridad inglesa. Y en 1922, el general Allenby, enviado de la corona británica, entra a la ciudad de Jerusalén. Lo que no pudieron hacer en casi 15 siglos, lo pudo hacer un solo hombre por su nombre. Se llama el general Allenby y su nombre significa el que viene en el nombre de Alá. ¿Sí? Y en 1922 los propios musulmanes tiraron la puerta oeste, que era la puerta de las ovejas, y hasta hoy todavía la puerta está tirada, está muy grande el espacio para que el general Allenby pudiera entrar en sus carruajes sin derramar una sola bala, y tomó potestad de la tierra de Israel. Eso es un milagro increíble. A partir de allí,
En este caso, ¿sí?, esta profecía incluye lo que ustedes han escuchado, que en cuanto Sión estuvo de parto dio a luz sus hijos. En 1897, en el mundo se dio un concilio que se conoce como, bueno, el líder de este concilio fue Teodoro Herz, al que se le conoce como el padre del sionismo. ¿Qué es eso? Teodoro Herz empezó a predicarle a los judíos: vamos a regresar a nuestra patria, vamos a regresar a nuestra patria. ¿Sí? Y cuando en 1922 Inglaterra toma posesión sobre Jerusalén, los judíos ricos empezaron a comprar toda la zona norte de Israel. Israel, ¿sí?, es una franja muy pequeña, no mayor de 600 kilómetros, ¿sí?, y está dividida en dos regiones. Así es Jerusalén, más o menos. Aquí está el río Jordán, el lago de Galilea, y luego termina acá el Mar Muerto. La parte norte es la región de Galilea con la Baja Galilea y la Alta Galilea. Todo esto es zona agrícola. Y todo el sur es Judea y toda la zona es desértica. Cuando en 1922 toman posesión, en este caso los ingleses, todo está desolado. Aún Galilea, que es una zona que había sido fértil en tiempos de Jesús, está llena de pantanos. Entonces los judíos empiezan a comprar a precio muy regalado. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial y matan a 6 millones, la conciencia de las naciones les hizo que la resolución 181 de la Organización de las Naciones Unidas reconocieran a los judíos. Vayan a Isaías 66:6. 14 de mayo de 1948. Isaías 66:6. ¿Mande? Sí, adelante. Escúchenlo. Sí. Un milagro extraordinario. Ustedes no lo pueden valorar, pero es impresionante. Sí. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Bueno, Teodoro Herz empezó a predicar el sionismo, que era el deseo de regresar a su patria. Y todos los movimientos mundiales que se dieron tuvieron como propósito que los judíos regresaran a su tierra. Y el 14 de mayo de 1948, la Organización de las Naciones Unidas reconoció Israel como un país. ¿Qué hizo? ¿Sí? Para solucionar el problema, le entregó a los palestinos toda la región sur que se conoce como la Franja de Gaza, que era la zona más fructífera y que era la única zona que tenía petróleo. Entonces los palestinos los primeros años estaban felices porque los judíos habían recibido desierto y puros pantanos. Pero pasaron los años. Y Israel se ha establecido en una potencia porque esto es ahora el tercer país del mundo en todos los aspectos, como potencia militar, económica, agrícola, etc. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está con ellos. Entonces ahora estos que recibieron toda esa zona se están peleando con estos porque lo quieren todo. Pero al final esa guerra ya estaba anunciada. Ahora, extraordinariamente, después de este periodo, Israel ha visto la mano de Dios de forma impresionante. Investiguen sobre las guerras de los judíos. Yo no se las puedo relatar porque no puedo, pero es algo extraordinario. La noche del 14 de mayo, cuando se había declarado la nación de Israel, los ejércitos de las 6 naciones árabes que están alrededor de ella se conjuntaron y decidieron sacarlos de su tierra. Esta zona de Israel, aquí están los altos de Golán y aquí está lo que fue el primer kibutz en Israel.
no tenía ejército. Pero Shimón Peres levantó un ejército, ¿sí? Y se lo fue a encargar al líder del kibutz. ¿Sí? El kibutz se espantó y dijo, ¿qué hago? Y esa noche construyó tanques de guerra de cartón. ¿Sí? Y cuando los ejércitos árabes vieron lo que había en el kibutz, retrocedieron. Porque dijeron que era un ejército enorme. Y de verdad solamente tenían un tanque. 42 fusiles yugoslavos que no daban más allá de 50 metros de alcance sus balas. Pero el ejército se retiró. Y Israel ganó su primera batalla. En 1973, les estoy hablando rápido, han sido 6 las guerras de los judíos y en todas ha habido milagros. La guerra de los 73 fue extraordinaria. Era presidente de Estados Unidos Richard Nixon, ¿sí? Su secretario de Estado era Henry Kissinger. Golda Meir era la primer ministro de Israel. Y el día del Yom Kippur, un día que para los judíos es sagrado y no puede ni siquiera tocar el teléfono, encender el radio, ni siquiera pisar el botón a los elevadores. Todo el ejército de Israel se había replegado y estaba celebrando el Yom Kippur. En esa ocasión, Egipto encabezó la rebelión, ¿sí? Y las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos vía satélite contemplaron el movimiento. Sí. Richard Nixon le pidió a Henry Kissinger que le avisara a Olga Meir. No se podía porque no había teléfono y ya estaban muy avanzados, ¿sí? Y eso lo pueden leer en la biografía de Richard Nixon, ¿sí? Richard Nixon, cuando era niño, su mamá le dijo, ¿sí?, un día vas a ser presidente. Pero tu único propósito será salvar a los judíos. Entonces, cuando Richard Nixon se enteró del ataque, inmediatamente se acordó de la profecía. Los árabes se habían aliado con Israel y no permitían que los aviones tanto de Israel como de Estados Unidos aterrizaran para abastecerse. ¿Sí? Y fue cuando el secretario de Estado, Henry Kissinger, mandó al embajador de Israel, de Estados Unidos en Israel, a hablarle a Golda Meir. ¿Sí? Se creó un puente que fue cuando por primera vez los aviones empezaron a recargarse en el aire, porque no los dejaban aterrizar. ¿Sí? Y una de las cosas extraordinarias, en Nazaret, que es la parte norte, o sea, usted entra por acá, el ejército egipcio que estaba postrado en los altos del Golán ya estaba llegando a Nazaret y está un monumento especial y iban perdiendo los judíos. Cuando por el lado contrario de donde estaban los ejércitos egipcios apareció un anciano, ellos dijeron, es Moisés. Y cuando el anciano levantaba las manos, el ejército judío avanzaba y los árabes retrocedían. Y de esa manera, los judíos, siendo un ejército muy poquito, lograron otra vez sacar al pueblo de Egipto de toda la zona. Y a partir de ese día, reconquistaron toda la zona de los altos del Golán, sin armas. Pero con la presencia de Dios. Son 6 batallas, 6 guerras, le llaman las guerras de los judíos, y en todas ha estado inmerso Dios, en todas. ¿Sí? Y eso es extraordinario, les digo, investíguenlo, porque lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento está sucediendo en nuestros días.
Israel tiene la bendición de Dios y la presencia de Dios de una forma extraordinaria. Y esas guerras son fantásticas, léanlas, ¿sí? Y van a ver cómo Dios sí existe y se ha manifestado de una forma especial. Ahora, en el año 69, el pueblo de Israel fundó una organización que se llama el Instituto del Templo. La pueden ver en internet, así se llama, el Instituto del Templo. Y el Instituto del Templo tiene el propósito de construir el tercer templo. Y en estos momentos solamente bastan 15 días para que el templo sea construido. Toco el tema porque vean lo que dice Daniel 9. ¿Sí? Ya están en el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que este versículo se cumpla, tiene que estar edificado el tercer templo. Entonces, vamos así. Vamos así. Empieza en el año 450 antes de Cristo. Se da el año 33 donde Cristo muere y entra el periodo de la gracia. El reloj de las 70 semanas se detiene. Se llama el reloj profético de Dios y está el periodo de la gracia. Israel entra otra vez a su nación, ¿sí? Y ahora está edificando el templo. Va a empezar a edificarlo. Cuando nosotros nos vayamos, ¿sí?, los países del mundo se aliarán con Israel. Vayan a Ezequiel 38. Perdón, hermanos, es que es algo especial. Mucho, muy especial. Estar en el lugar donde se dieron estos acontecimientos, ya sabrán, me hace llorar. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Ezequiel 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fud, con ellos todos ellos con escudos y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvado de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacado de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Es lo que está pasando en este momento. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo escogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Seba y Dadán, los mercaderes de Tarsis, todos tus príncipes te dirán: has venido a arrebatar despojos. Esta profecía habla de Gog, en este caso Rusia, y el sur de Rusia, que es exactamente Turquía. Y cada una de las naciones de las que están haciendo alusión son exactamente las naciones que se están moviendo en torno a Rusia por el conflicto de Ucrania. Perdón, y gracias, hija. Entonces, ¿sí?, lo que estamos viviendo ahorita es la posibilidad del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, en este caso, Rusia es el depósito más grande de petróleo del mundo. Si han escuchado, abastece a Europa y abastece a Estados Unidos. Y Turquía es el granero del mundo.
abastece todos los granos del mundo, que son vitales. No se ha detenido el mundo porque hubo un acuerdo entre ellos. Dejar pasar el petróleo y dejar pasar los granos. Pero si se diera el caso que se acentúan los problemas porque alguna nación, sea China, Corea del Norte o Turquía de parte de Rusia, o la OTAN y Estados Unidos, Corea del Sur, por parte de Turquía, se desata la Tercera Guerra Mundial. ¿Sí? Y lo primero que va a hacer Rusia es bajar por Siria, entrar a Jerusalén, ¿sí? Y arrebatar los despojos de los que está hablando Ezequiel 38. Totalmente. Porque, miren, yo tuve el privilegio de ir en el año 2000, la primera vez a Israel. Y el guía lloró. Nos dijo, oren por Israel, porque no tenemos agua. Nuestra única fuente del agua es el mar de Galilea y se está secando. ¿Sí? Y sí, nos venimos con la idea. Pero a los 2 años, descubrieron en el norte de Israel, toda esta zona, el acuífero más grande del mundo en agua. Tienen agua para 200 años. Y luego fui en el 2005 y me dijeron, oren porque no hay petróleo. Y en el 2010, toda esta sur, descubrieron los mantos petrolíferos más grandes del mundo. Le estoy diciendo los que pueden investigar, no nada que no puedan investigar. Y entonces, la parte más abundante del mundo en este momento es Israel en agua y en petróleo. Y si es eso, entonces Rusia baja desde Asiria, que es parte de Rusia ahora, es decir, son socios, y puede entrar a Israel. Y es lo que Apocalipsis menciona. El río Éufrates está secándose totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por allí va a entrar los ejércitos chinos para unirse con Rusia a pelear contra Israel. Entonces, lo que menciona Daniel en su capítulo 9 se une con toda la Sagrada Escritura para enseñarnos que es posible que en cualquier momento venga el rapto. Lo que les he mencionado. Si alguna nación a favor de Rusia o el otro grupo a favor de Estados Unidos interviene, se desata la Tercera Guerra Mundial. Ahora, vamos a leer sobre esa guerra en Zacarías 14. Zacarías en su capítulo 14. ¿Ya lo tienen? Dice el texto, miren, es muy profundo, desde el 13, Zacarías 13. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia, bueno, etcétera. ¿Sí? Y habla de los ejércitos, es bonito. Pero en el 14 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, donde haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios con todos sus santos. ¿Sí? ¿Y dónde está la guerra? Versículo 12. Me estoy saltando, les puedo explicar mucho, pero ya es tarde. ¿Están en el 12? Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero, y Judá peleará, etc. A esto le llaman la bomba de hidrógeno. No explota, ¿sí? Es química. Si la lanzan, todo lo que esté vivo, y vayan a Zacarías 12, ¿sí? Vuelve a mencionar el mismo particular. ¿Ya están? Muy bien.
Dice el 3, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera, y los capitanes de Judá, etcétera. ¿Sí? Allí está todo lo que sería la tercera guerra mundial, que es la guerra final. Zacarías 12, Zacarías 13 y Zacarías 14. Esto es lo que está profetizado en las 70 semanas de Daniel. Ahora, el final de las 70 semanas, ¿cuál fue? El propósito final de las 70 semanas. Léanlo, por favor. Sí, léanlo, por favor. Sí. ¿Ya lo tienen? No. Zacarías 12:10. Pero pónganle mucha atención. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Muy bien. ¿De qué les habla ese texto? Les vuelvo a decir, viene la orden, la muerte de Jesús, el nacimiento de la iglesia, viene las 7, en este caso, ¿sí? Las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, ¿sí? Y viene el rapto. Cuando nosotros nos vamos, hasta aquí son las 69 semanas. Se ha abierto el paréntesis o se ha detenido el reloj profético de Dios, y cuando nosotros nos vamos, inicia la última semana. Lo que para nosotros son 7 años de juicio, para Israel es la semana número 70. Tiempo de angustia para Jacob. Cuando se acaba la última semana, al final, ¿sí? Aquí a los 3 años y medio, en este caso, ahorita, Rusia, China y todas estas naciones aliadas se van contra Israel, entonces el anticristo que viene de Europa hace un pacto con los judíos para protegerlos. Pero ya es el anticristo que salió de el Imperio Romano, Comunidad Económica Europea. Entonces ese pacto, el anticristo lo quiebra, por eso leí 2 Tesalonicenses 2, ¿sí? Lo quiebra a la mitad de la semana, que también checa con Daniel 9, y entonces los judíos empiezan a ser perseguidos de acuerdo a Mateo 24. ¿Sí? 3 años y medio de paz para los judíos por el pacto que hacen con el anticristo. Luego viene la persecución y al final Cristo viene a la batalla de Armagedón y destruye a los enemigos de Jerusalén con la espada que sale de su boca. Aquí es cuando los judíos se dan cuenta que Jesús es el Mesías. Se cumple Zacarías 12:10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación y lloran como hijo unigénito. Ahorita los judíos no creen en Jesús. ¿Sí? Y van a creer que Él es el Salvador, de acuerdo a Zacarías, hasta aquí. Y entonces ya establece el reino milenial. Se conjuga la profecía de las dispensaciones, de la iglesia, de los imperios mundiales y de los judíos para llegar a un solo punto. Sin problemas. Preguntas. Vayan a Lucas 21, versículo 28, a ver. Este es un versículo actual. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Notan eso? ¿Qué tenemos que hacer? Porque vuestra redención está cerca. ¿Sí? Y ya están sucediendo. Lean por favor el versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de
El 36. Velad pues en todo tiempo por algo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Eso es el aspecto profético. Y todo casa. Como tarea, ustedes tienen el manual. Todo lo que les expliqué está allí, todo. Ahora, ustedes entiéndanlo y hagan los dibujos. Y se van a sorprender lo hermosa que es la profecía y lo fácil que es. No tiene mayor sentido. Se aprenden 3 o 4 citas y ya saben profecía. Preguntas. ¿De qué se ríen? Preguntas. Sí, hermana, preguntas. Sí, Magog es norte, es Rusia. Gog es sur, es Turquía. Y todas las demás naciones son las naciones de Turquía, es decir, las tribus que vivieron. Curiosamente, lo mismo que le sucedió a Israel, le sucedió a Turquía. Turquía no es es la nación más hermosa que ustedes se puedan imaginar. ¿Sí? Y no está industrializada como Israel. Si usted va a Israel, ya no va a conocer los lugares. Donde murió Jesús hay una estación de autobuses, donde nació Jesús hay otra estación de autobuses y todo ya está lleno de modernidad. Pero usted va a Antioquía y están las iglesias de 8 pisos abajo o están las iglesias de 8 pisos arriba. Se llaman iglesias rupestres porque los primeros cristianos se escondían para defenderse de las tribus turcas que venían del norte. No ha habido gran avance. Turquía está virgen y puede uno ver el cristianismo en su máximo esplendor. Es muy bonito. Pero lamentablemente esas naciones que ahorita son pueblos de Turquía son tribus que se van a levantar contra Israel. Toda la zona sur de Turquía y a ella le van a seguir los chinos, le va a seguir Rusia y le van a seguir otras naciones que están entre ellas Guatemala y probablemente México. Sí, inmediatamente. Es la batalla de Gog y Magog. Aquí al final de la gran tribulación, esto es la gran tribulación, al final es la batalla del Armagedón. Y aquí Jesús viene con el espíritu que sale de su boca, la espada flamígera, y destruye a estas naciones. Y después del reino milenial, esta se llama batalla de Gog y Magog. ¿Por qué? Porque ahora sí, son las naciones que están en todo el norte y todo el sur. Gog es norte y sur. Y recordarán que Apocalipsis 20 nos dice, ¿sí?, que todas las naciones de alrededor. Jerusalén será el centro, nosotros seremos el campamento de los santos y las naciones habitarán en medio, o nosotros estaremos en medio y ellas habitarán alrededor de nosotros en el campamento. Nosotros vamos a estar en el campamento de los santos. Bueno, yo sí, ustedes quién sabe. El secreto del cristianismo es la seguridad de que somos salvos. Porque si no tenemos esa seguridad, ¿quién cree que se está engañando? ¿Y si viene el Señor? Con respecto a lo que le preguntaba hace ratito de que si habrá nacimientos, todo eso solamente será de aquellos que... Sí, de aquella gente que va a pasar de la gran tribulación, que Zacarías 14:16 dice, y los que sobrevivieren de las naciones, esa gente es gente natural. Esta gente pasará la prueba del pecado, que será no dejarse engañar por Satanás. Nosotros ya no tenemos problema. ¿Sí? Ya somos santos. ¿Está bien? No habrá pecado entre nosotros. ¿En qué parte se ubica la historia de los 2 testigos? La historia de los 2 testigos, miren, ¿sí? Les mencioné de 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Entonces, los 2 testigos van a partir al final en este caso, de los 7 sellos. Cuando los 7 sellos se terminan y antes de que se abran las 7 trompetas, sí, se manifiestan los 2 testigos. ¿Qué propósito tienen? Predicar el evangelio. Lo mismo que cuando nosotros nos vayamos, los ángeles predicarán el evangelio del reino. Y también lo harán los 144,000. Vayan a Apocalipsis 14, no se los digo yo.
Apocalipsis 14. A ver, ¿quién lo lee? Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Adelante, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hasta ahí, hermano. Esa es la labor de los 3 ángeles. ¿Sí? Los 2 testigos están en Génesis 11 y en Apocalipsis 11, y más o menos se da en este periodo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? En Apocalipsis 25 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Quiénes son los otros? Sí, los que son los muertos sin Cristo. ¿Sí? O sea, nosotros, porque somos los muertos en Cristo, nos levantamos, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Entonces, estos muertos, si un pagano se muere, se va al infierno. No hay salvación para él. ¿Sí? Entonces, él va a seguir muerto hasta que se cumplan los 1000 años y salgan al juicio del trono blanco. ¿Sí? ¿Quedó más claro tu pregunta de hace rato? Sospecho que Celeste te mueve, ¿verdad? Era una duda de ella. No, Fer, ¿no era duda tuya? Ah, bueno. Otra pregunta. ¿Qué pasó? ¿Ya ven cómo les dije que ustedes no hacen preguntas? No. Cuando dice que aún a los escogidos, ¿sí? Está hablando de este tiempo. O sea, no del tiempo futuro, sino de este momento. ¿Sí? Y dice que si los días no fuesen acortados, ninguno sería salvo. Y yo les explicaba, la iglesia en lugar de crecer, está decreciendo. En lugar de que llegue nueva gente, se está yendo. Si Jesús se tarda un poquito más, no va a haber gente en las iglesias. Uno los ve bien fuertes, pero no hay compromiso. La gente se está yendo de las iglesias, por nada. ¿Sí? Necesitamos tener esa identidad de las que hablé al principio y decirle: Señor, aunque vengan tormentas, no me voy. Pero con cualquier cosita nos desmayamos. Tengo el privilegio otra vez, y perdónenme, viajo mucho. Visito muchas iglesias. Mañana hasta 4 veces predico. Y le decía yo hace rato al pastor: soy muy débil, ya vieron, soy muy chillón. Y me duele que los pastores me digan: ¿qué hago, pastor? La gente se me está yendo.
salve a los que están en la iglesia. ¿Sí? Mi director es un hombre muy elocuente. Tiene una iglesia de 30,000 miembros. ¿Sí? Y viajo mucho con él y estábamos en París. Dice, Pastor Pedro, ¿qué hago? La gente se me está vaciando. ¿Sí? Ese día acordamos hacer un manual que le llamamos, ¿sí?, Medios de Gracia, donde a la gente lo que le tenemos que enseñar es a orar, a leer la Biblia, a testificar, es decir, ¿sí?, número 1, a vivir en comunión a través de la oración. Número 2, a buscar la identidad a través de la lectura bíblica. Número 3, a buscar el favor de Dios a través de la mayordomía. Número 4, a crecer a través del ayuno. Número 5, a adorar. Número 6, a saber los dones. Y número 7, a evangelizar. Y eso es lo que estamos enseñando para alcanzar a detener a los que están en la iglesia. Yo ya no estoy pidiendo que salgan a evangelizar, pero que hagan un compromiso con Dios. No me voy. Porque cuando menos tenemos que salvar en este tiempo a los que están en la iglesia. Si yo logro llevarme a los que están en la iglesia donde soy pastor, ya habré ganado. Pero se están perdiendo por cualquier cosa. Lo más terrible, hija, es que hoy nuestra gente no se alimenta de la Biblia, se alimenta de internet. Y internet escucha cada cochinada. ¿Sí? Por eso tenemos que enseñarles para saber identificar, tener la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? No de cerrar a la iglesia, no le podemos poner una concha y decirle no escuche nada. ¿Sí? Pero al final, que hagan como la iglesia de Berea, que escuchaban la palabra de Pablo e investigaban si eso era así. Y lo abrazaban si lo decía la Escritura, y si no, lo desechaban. Y eso necesitamos enseñarle a los miembros de la iglesia. ¿Sí? Porque te digo, la situación es difícil. Yo sí creo que Jesús viene y viene bien pronto. ¿Sí? Todo está puesto, todo. Investiguen, porque lo pueden hacer. ¿Cuál es el temor de Estados Unidos o de Corea? No es una bomba atómica, no es una bomba nuclear, es la bomba de hidrógenos que no explota, sino que destruye. El hombre queda de pie, pero sus ojos se deshacen estando de pie en sus cuencas. Se le cae la cara. Como esas caricaturas, no sé si las han visto. Se deshace el hombre así. Así es esta bomba. Y es lo que están teniendo ahora. ¿Por qué Dios quitó a Donald Trump de la presidencia? Es algo increíble. Si decían que él era el que sería. Si hubiera estado Donald Trump en la presidencia y el presidente de Rusia se atreve a tocar, ya no estuviéramos aquí. Ya estuviéramos con el Señor. ¿Sí? O sea, las cuestiones políticas se manejan desde la Biblia. Y cuando se conoce el concepto bíblico, entonces se sabe cómo se está manejando el tablero de la vida. ¿Por qué? Porque Dios ve el futuro y Él lo sabe, no porque Él lo planeó, sino porque Él lo conoce. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces estudia. Hay mucho que estudiar. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hijo. Es la Iglesia Católica. 100% es la Iglesia Católica. Desde las dos perspectivas. Está la Iglesia Católica política, que es la que tiene relación con todos los gobiernos, y la Iglesia Católica desde la perspectiva comercial. ¿Sí? Muchas de las grandes empresas mundiales son de la Iglesia Católica. ¿Sí? Y el Vaticano es el más rico de los imperios del mundo. Entrar tan solo a sus salas de arte, son miles de millones lo que la Iglesia Católica tiene en obras de arte. Así, literal, miles de millones. ¿Sí? Es la iglesia comercial o la gran ramera comercial. Por eso el Señor nos manda a salir fuera de ella. No podemos ser católicos y ser cristianos. No puede. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica va a ser sometida a juicios impresionantes. Y los relata 17 y 18 de Apocalipsis. ¿Sí? Perfecto. Pues Rebe, gracias. Tienes una hermosa iglesia que no pregunta, y qué bueno.
Todo el mundo, tanto los 2 testigos como los ángeles de 14, ¿sí?, van a predicar el evangelio a todos los moradores de la tierra, y así lo dice, literal, ¿sí? Y los judíos seguirán rebeldes hasta que vean a Jesús, Zacarías 12:10, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación y llorarán como se llora por hijo unigénito. Lo único que los hará cambiar, ver las heridas en las manos de Jesús, porque nada los hace cambiar. Son tercos como ellos solos. Pero su terquedad obedece a que tienen identidad con la Biblia. No se dejan mover muy fácilmente. Esa es la diferencia. Hijo. ¿Por qué siempre ha sido tan conflictiva Rusia? ¿Sí? Porque propiamente, ¿sí?, Rusia representa las fuerzas del mal. Si tú te vas a Daniel 7 y 8, darás cuenta que el símbolo de Rusia es un oso, ¿sí? Y en Daniel 7 y 8 encontrarás un oso siempre quebrantando a las demás naciones de la tierra. La razón es que la genealogía, o en este caso ascendencia de los rusos, viene del norte de Asia, que eran de parte de las tribus bárbaras. Las tribus bárbaras más civilizadas, de hecho Roma se funda en el año 753 a.C. y cae en el año 476. A diferencia de las demás naciones que nos mostró la estatua, Roma es conquistada desde el norte de Asia, van bajando las tribus bárbaras, ¿sí? Y al final, en el siglo XII, esas tribus bárbaras que bajaron forman lo que son las naciones. Por ejemplo, los francos formaron Francia, ¿sí? En este caso, los anglosajones formaron Inglaterra y fueron formando esas tribus. Pero las tribus bárbaras de vikingos, de turcos, se quedaron al norte. Y su ascendencia de Rusia es violento. ¿Por qué? Porque exactamente en esa región literalmente adoraban a Satanás. Dentro de los problemas que los cristianos tenemos es que dicen que el árbol de la Navidad proviene de esas tribus bárbaras del norte y que sí, el día del Halloween proviene también de esa región de los druidas. Entonces toda la parte norte del Asia siempre estuvo relacionada con la maldad. Técnicamente, ¿a qué se refiere? Cuando Noé sale del arca, solo sale Noé, Sem, Cam y Jafet. Y estos descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet formaron lo que son las razas de los hombres, la raza amarilla, la raza negra y la raza blanca. Y los camitas, que fueron los que propiamente se burlaron de Noé y que fueron maldecidos por Dios, ¿sí?, son los que se fueron a vivir a las tribus del norte. Entonces, esa maldad que su propio padre generó les ha dado o les ha hecho daño en sus genes. De allí la violencia que siempre han generado. Siempre, siempre. Tú los vas a ver exactamente siempre violentos. Porque proviene, o sea, para la Biblia nada es casualidad. Tenemos que analizar las naciones desde las raíces primarias, Sem, Cam y Jafet. Y los camitas, semitas y jafetitas formaron las razas y las tribus. Y esas tribus, las más reacias, se fueron al norte. Lo que tú habrás estudiado en la primaria como el estrecho de Bering, en el tiempo de la glaciación, se fueron hacia el norte y esas tribus fueron las que sobrevivieron. ¿Por qué en el continente americano se dieron los conceptos de los aztecas, los mayas, como ejércitos belicistas? Porque provenían de esas tribus que cruzaron del norte de Rusia en el estrecho de Bering. Eso es otro concepto, pero buena pregunta. ¿Sí? Todo tiene su raíz en la Sagrada Escritura. Y no le tengan miedo a aprender, ¿eh? Todo está allí, incluso las eras cuaternarias, los dinosaurios, todo lo menciona la Biblia y no nos avergüenza. Al contrario, nos demuestra otra vez. Empecé diciéndoles la única gran verdad que yo predico. ¿Cuál fue? Que la Biblia es la verdad. Eso es todo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Las 12 tribus de Israel. Pero ahí no se menciona la tribu de Dan. ¿Por qué no se menciona la tribu de Dan? Bueno, tenemos problemas desde esa perspectiva. Uno de los conflictos que se da, primero que tú debes entender, el caso de Rubén. ¿Por qué no se menciona la tribu de Rubén? Que es cambiada por la tribu de José. Porque Rubén mancilló el trono de su padre, y en el concepto de Dan se dice que fue uno de los que se rebeló y que de allí proviene el anticristo, pero es otro tema. Ya te lo sabías, ¿verdad? ¿O algo habías escuchado? Sí, por eso me lo preguntaste, no es casualidad. Pero sí es otro tema y hay que explicarlo muy, muy a raíz, ¿sí? El concepto de Dan. ¿Sí? Otra vez, gracias, Rebe. Ahora sí ya, se quedaron sin preguntas. Ya no me van a preguntar, ¿verdad? Ya son las 6, ¿eh? Yo les anticipo que ya son las 6 de la tarde. No, yo no tengo problemas. La cosa es que lean sus apuntes. Van a aprender mucho, mucho con sus apuntes.